Como les conté, vengo de los 20 años de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, el lobby más poderoso del país. Para darles una idea, solamente entre los comensales que había ahí en ese salón del Sheraton donde se estaba haciendo el seminario, más o menos sus empresas explican el 10% del PBI de la Argentina. Más o menos. O sea, el 10% de la riqueza que se produce en el país por año la producen los tipos que estaban sentados ahí. Sus trabajadores y sus trabajadoras en realidad la producen, pero en las empresas que ellos administran. Es muy interesante ver cómo este momento se parece al momento en el cual se fundó AEA, en 2002. Porque son dos momentos de reseteo. En aquel momento había sido un momento de reseteo de la economía después del estallido final de la convertibilidad. Un esquema monetario que durante 10 años al principio nos había ayudado a frenar la inflación, después había generado altas tasas de crecimiento y después había disparado un hiperdesempleo como nunca había vivido la Argentina. Bueno, en ese estallido, el de 2001, la sociedad se empezó a hacer preguntas existenciales del estilo, ¿vivimos como queremos? ¿Queremos producir lo que producimos? ¿Somos lo ricos que nos merecemos ser? ¿Merecemos morirnos de hambre? Como les pasaba, por ejemplo, en aquel momento a los pobres de toda pobreza que no tenían ni siquiera el piso de asistencia social que tienen hoy. Bueno, en ese momento la sociedad se empezó a hacer esas preguntas y los dueños del país empezaron a dar sus respuestas. Dijeron, nosotros necesitamos protección para que no vengan los de afuera a comprarse las empresas a precios de ganga. Necesitamos estabilidad de reglas para invertir, para traer la que tenemos afuera del país e invertirla. Y necesitamos paz social. O sea, necesitamos un gobierno fuerte que evite un estallido como el que acababa de, subvertir todo el orden y poner patas arriba a todas las estructuras de la institucionalidad. Bueno, AEA, que vino a suplantar a todas las cámaras sectoriales que había hasta ese momento, la Unión Industrial, la Rural, la Cámara de Comercio, AEA se planteó como un club de magnates, como un club de megamillonarios. Y eso es lo que sigue siendo hoy. Fíjense los nombres. Martín Migoya, el dueño y fundador de Globant, Alberto Ochman, el dueño de BGH, Luis Pagani, el dueño de Arcor, Paolo Roca, el de Techint, Héctor Manieto, el de Clarín, solo por decirles Carlos Migens, el quinta generación de productor de bebidas y alimentos acá en la Argentina. En fin, estaban también el CEO de Singenta, Antonio Aracre, está el CEO de IRSA, Eduardo Elstein. Ellos no hablaban, pero estaban abajo. Estaba Cristiano Ratazzi, Aldo Roggio, el dueño de la gran constructora, en su momento tan salpicada por los cuadernos de la corrupción. El propio Federico Braun, el dueño de la cadena de supermercados que de Capital Nacional, es la segunda más grande del país, ¿no? Después de Coto. Y ahí lo que vi es que en ese escenario se ponía de vuelta en discusión un reseteo de la economía. Ahora la economía está entrando en terrenos de 70% de inflación, tiene bajo desempleo, pero hay empleo, se consigue laburo, pero con sueldos bajísimos que no alcanzan para nada. De verdad, estamos en un momento de ajustes y de presión salarial realmente tremendo y con desacuerdos en la política que no permiten establecer hacia dónde va a ir el país en los próximos años. Y ahí los dueños tienen una idea de dónde tiene que ir. Y es la misma idea que intentó Macri. Es muy parecida. Mirá, de hecho, había tantos economistas macristas ahí en el salón del Sheraton que parecía una reunión de gabinete de esas que coordinaba Marcos Peña. Estaba Hernán Lacunza, Gustavo Lopetegui, Carlos Melconian, Alberto Abad. Estaba Luciano Laspina, que no fue ministro de Macri, pero amenaza con serlo en caso de que, por ejemplo, gane Patricia Bullrich, la interna. Lo que les dije, Melconian, que asoma como un posible ministro de Macri. Estaba Alfonso Prat Gay, que fue el primer ministro que tuvo Macri ahí. O sea, casi todo el elenco de economistas que acompañó la aventura de Juntos por el Cambio presente en este encuentro de los dueños del país. Bueno, los dueños del país lo que quieren hacer es más o menos eso. Yo en un ratito les voy a poner el diálogo que tuve con Enrique Cristofani, el presidente del Santander. Pero ahora, ¿los tenés, Ale, a mano los audios? Porque te puedo pedir alguno. Es muy interesante
escuchar, por ejemplo, a Paolo Rocca. Paolo Rocca no lo que dijo sobre Vaca Muerta, sino el otro audio, lo que dijo de la iniciativa privada. Dijo lo siguiente, escucha. El gobierno llegó un poco tarde por el tema de financiación, elaboró un pliego para la compra de los tubos y un pliego este es para el del la gasoducto. construcción. El otro, había otro audio que recortó Caro en donde Paolo Rocca, no tenemos otro, porque había uno que habían puesto arriba en el... Bueno, a ver, Paolo Rocca habló sobre la iniciativa privada y dijo que lo único que puede salvar al país son miles de millones de dólares de inversión en iniciativa privada. Lo que les dije hace un rato, Federico Braun en su presentación puso que lo que él quiere es frenar el comunismo. Y Martín Migoya, el dueño de Globant, que se radicó en Uruguay para pagar menos impuestos, no importa los audios, en un momento dijo, ¿saben qué? Si no saben qué hacer, no hagan nada, quédense quietos. Una cosa increíble, porque se lo decía a los políticos, ¿no? Una cosa increíble porque Luis Pagani acababa de decir, podemos llegar a exportar, pero tenemos que ponernos de acuerdo el sector público y el privado para hacer ferrocarriles, para hacer puertos, para hacer instalaciones de infraestructura, rutas. Claro, obvio que se tiene que poner de acuerdo el Estado y el sector privado para que el país crezca. Obvio que hay algunas obras que solamente se pueden planificar desde alguien que tenga autoridad democrática para hacerlo. Y sin embargo, parte del empresariado parece hacerse eco de este discurso tan de época de todo lo que no sea capitalismo a ultranza y sálvese quien pueda y ley de la selva es comunista. Es comunista. Entonces los gremios son comunistas, los convenios colectivos de trabajo son comunistas, el salario mínimo es comunista, el Banco Central es comunista. Ya, si entras en esa locura, entras en la de Milei, ¿no? Que termina diciendo que se compran, que él quiere que se compren y vendan los órganos. Que haya un mercado como cualquier otro donde te pueda comprar un riñón o vender. Como si eso fuera a llevar una asignación eficiente de los recursos. Bueno, me da la sensación de que los dueños están de vuelta en eso, en un momento de reseteo. Que están discutiendo ideas para sacar una tajada mayor después de esta crisis, porque los países no cierran, no quiebran, siguen existiendo. Lo único que cambia después de crisis tan profundas como esta es el reparto de la torta. De la última gran crisis argentina, de la de 2001, salimos con un país que después creció, que creó millones de empleos, que le cambió la vida para bien a un montón de gente, pero en el cual al final del camino la torta terminó estando peor distribuida que antes. Y en los 90 también la torta terminó peor distribuida que antes. Y en los 80 también la torta quedó peor distribuida que antes. Y desde la dictadura que venimos los argentinos desigualándonos. Bueno, que esta crisis no sea el trampolín para otro salto desigualador.